Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral. Nuevamente hoy ha pasado 24 horas, han pasado desde nuestro encuentro con el mundo del empleo, con Humanos con Recursos, que en esta semana tiene edición recargada. Matías, buen día. ¿Cómo andas, Cecilia? Muy bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? Es ver tanto tiempo ya, sí. Vamos a hacer tira diaria, me parece. Así es. Y bueno, y podría ser con lo que es la situación del empleo y del trabajo este año. Temas no nos van a faltar, ¿no? Capaz que todos los días. Mira, ¿quién te dice? Ahora vamos a hablar con el equipo. Vamos, sí, bueno. Aparte, siempre hay diferentes ángulos para analizar la situación. Ayer estábamos hablando un poco de qué pasaba con el empleo en la agroindustria, y hoy vamos a ir un poquito con una mirada más macro sobre tendencias, consecuencias de las decisiones que toma y ha tomado nuestro gobierno en términos de trabajo, de economía y demás, ¿no? Entonces, siempre acá, desde Humanos con Recursos, le encontramos el espacio, ¿no?, para seguir reflexionando. Bueno, entonces hoy ampliamos el lente, ¿no?, desde el cual miramos y abordamos el tema del empleo tan presente en todos sentidos y con muchas posibilidades de análisis en nuestro encuentro en Humanos con Recursos. Ustedes saben bien, pero lo volvemos a recordar, estamos en contacto no solamente a través de la radio, sino también por streaming en vivo en el canal de Guidini Rodil en YouTube, a partir del cual pueden mirar lo que en este momento sucede aquí desde el estudio, Facebook, por supuesto, en nuestra página Humanos con Recursos, o a través de Twitter, @JM_Guidini, todas las vías de contacto válidas y están abiertas para poder seguir y compartir con nosotros esta edición de hoy, donde el empleo, en un sentido más amplio, desde el presente y demás, será motivo de nuestro encuentro y de nuestra invitada, porque hoy está con nosotros María Laura Calí. Exacto. María Laura está aquí, directora ejecutiva de CEL Consultores. Y bueno, desde ella y con ella abordaremos perspectivas del empleo, ¿no? Del empleo profesional. Claro, porque ellos hace tiempo, ahora siempre, ¿no?, realizan estos estudios, ¿no?, con mucha, como decimos, mucha información, mucha data, que cruza un poco lo que venimos conversando. Y bueno, un poco el punto de partida, Laura, tenía que ver con algunos estudios que ustedes hicieron hace un tiempo, que tenía que ver con la ley antidespido, el veto, tal vez como punto de partida interesante, y después eso que fue generando, ¿no? Okay. ¿Por dónde arranca un poquito las conclusiones de ese estudio, ¿no? Bueno, les cuento un poquito. Nosotros hicimos hace muy poco tiempo, lo terminamos el mes pasado, un estudio muy grande que la particularidad que tuvo y que es muy interesante es que en general los estudios en temáticas de recursos humanos, o cuando hablamos de recursos humanos en general, nos focalizamos en grandes compañías, es decir, qué está pasando en el segmento de las grandes empresas, pero hay muy poca información sobre lo que está pasando realmente con la gestión de los recursos humanos en las pymes. Mirá vos. El gran quizás diferencial del estudio que vamos a compartir hoy es, más allá de recorrer temas que están sumamente candentes, poder sumar una doble lectura, es decir, qué está pasando en las pymes y qué está pasando en las grandes compañías. Como punto disparador del estudio, este es un estudio que tiene más de 1.500 entrevistas detrás, es decir, es un estudio muy grande a nivel nacional. A nivel nacional es. Nacional, exactamente, son empresas de todo el país, desde microestablecimientos hasta grandes compañías. Hicimos un corte muy grande en la lectura de hasta 200 ocupados y más de 200 ocupados, considerando pymes, obviamente las de hasta 200. No encontramos, leímos en forma individual los microestablecimientos, es decir, que tienen hasta 5 ocupados, no encontramos grandes diferencias con las pymes, motivo por el cual lo tratamos en forma conjunta, ¿no?
A ver, les cuento, como disparador de este estudio, cuando comenzamos a pensarlo, estaba, bueno, súper candente el tema de la ley antidespidos y el posible veto de la ley antidespidos. Entonces, queríamos indagar un poquitito qué perspectivas, es decir, qué opinión había. Se hablaba muchísimo de este tema, pero no se sabía qué opinaban los empresarios, es decir, los referentes de recursos humanos y los titulares de las pymes de esta temática. Y bueno, realmente encontramos aspectos muy interesantes. Más allá de la fuerte valoración negativa de la ley antidespidos, si nos vamos a números concretos, más de 2/3 de las pymes consideraba que hubiera tenido un efecto negativo en sus empresas si se hubiera aprobado, es decir, que no hubiera de alguna manera contribuido para nada en la generación de nuevos puestos de trabajo. Más allá de eso, un hecho muy relevante, un número muy relevante que nos encontramos en este estudio es que solamente, si se hubiera efectivamente aprobado, un 20% de las empresas, independientemente del tamaño que tuvieran, hubiera postergado sus desvinculaciones. Claro. Es decir, las desvinculaciones se hubieran hecho igual. Sí, y yo miro ese mismo cuadro, Laura, donde dice que desde el mismo número de otro lugar, dice que igualmente el 50% igualmente hubiera desvinculado. O sea, la mitad hubiera tomado esa decisión, claro, de todos modos. Y si miramos lo que falta, que es el otro tercio, lo restante, hubiera afectado a los grupos más vulnerables, es decir, a los que tenían menos antigüedad dentro de la compañía y obviamente el impacto o a un grupo vulnerable, ¿no? El impacto de la indemnización hubiera sido menor. Es decir, claramente, si hubieran tenido que despedir, hubieran despedido en su mayoría igualmente y obviamente hubiera sido un freno al nuevo empleo, como nos decían antes. Una lectura tal vez más política, económica, sin emitir posición ideológica, hubiera dicho que, bueno, pareciera que el veto está bien aplicado en términos de impacto del empleo, ¿no? Porque un poco los números dicen que por ahí no pasaba la solución. Claro, pero quizás, bueno, más allá de esto, es decir, la fuerte valoración negativa de la ley antidespidos, la valoración positiva del veto, porque mayoritariamente las empresas evalúan positivamente el veto, lo que encontramos en el estudio también como un hecho relevante que está totalmente en línea, es decir, bueno, a ver, la ley antidespidos se vetó, el empleo, ¿cuándo efectivamente se va a reactivar? ¿Cuándo se va a reactivar? Trajo la pregunta del millón. La pregunta del millón. Y bueno, y la pregunta del millón claramente lo que nos dice es que primero tiene que mejorar el escenario económico. Es decir, si no mejora el escenario económico, nosotros le preguntamos puntualmente a los empresarios cómo impactaban, es decir, qué peso tenía el factor económico y el factor político en las decisiones de contratar nuevos empleados. Es decir, siempre hablando de la generación de nuevos puestos de trabajo. Y el 70% de las pymes nos dijeron que tenían que mejorar las condiciones económicas si querían pensar en una reactivación interna del empleo, es decir, siempre hablando desde lo micro, es decir, no hablando desde lo que piensan en su sector, sino dentro de su propia compañía. Este estudio siempre estuvo enfocado en qué haría usted, qué le pasa a su empresa, ¿no? Y otro punto, te voy salteando, Laura, porque el estudio es súper amplio, vamos a tratar de meterlo en el espacio que tenemos en Humanos con Recursos, también tenía que ver con cuáles eran qué demandaban ellos para generar, porque claro, acá es medio huevo la gallina, ¿no? Porque estamos esperando el cambio económico, el gobierno, generemos empleo, bueno, ¿dónde arranca? Pero no, pero sale una serie de propuestas, ¿no? De qué podría ayudar a ellos a mejorar este empleo. Claro, ¿no? Y vos fíjate, si uno mira lo que las empresas demandan, de alguna manera está muy alineado a factores también económicos, ¿no? Lo primero que están pidiendo es subvenciones a las cargas sociales de los nuevos trabajadores, que bueno, en realidad es un proyecto que se está ya trabajando, acceso a líneas de créditos a menores tasas, sobre todo las pymes, obviamente, mucho más que las compañías grandes, y sobre todo, todos los aspectos que tienen que ver con la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad en la contratación de personal eventual, personal temporario, es decir, hacer un poco, y también en lo que se refiere a los pasantes, ¿no? En esto, todo aquello que pueda favorecer de alguna manera que la empresa no se vea cautiva a no poder de alguna manera manejar una flexibilidad mayor a la hora de contratar nuevo personal, contribuye, y más en este escenario en donde hay una gran incertidumbre económica aún, ¿no? A que el empleo siga frenado. Justamente, de vuelta, parecería lo opuesto a lo que una ley, digamos, antidespido, ¿no? O sea, están las antípodas, ¿no? Claro, pedimos, o sea, estas 1.500 empresas van por el lado de la flexibilidad, bueno, y la ley iba en otro lugar, ¿no? Después, Laura, vos hablaste de cuándo se iba a reactivar, que quedaba sujeto al cambio económico, pero ahí hay una reflexión sobre el tiempo que no es precisamente este año, ¿no? Claro, bueno, lo que nosotros encontramos puntualmente, a ver, por un lado, todo
todo lo que se venía diciendo y todo lo que se dice de alguna manera de recortes en las dotaciones, y ahí le traigo, más allá de los datos de esta encuesta, números que nosotros manejamos. Más fresco, traes algo ahí en la manga. No, además de que, bueno, que esta tendencia de alguna manera está siguiendo, es decir, venimos de muchos años de recortes de las dotaciones, es decir, los recortes de las dotaciones no son una consecuencia de este primer semestre, claramente no, es decir, venimos de años, el año pasado 1/3 de las empresas redujo sus dotaciones, el anterior un 25%, es decir, son números realmente muy fuertes. En general, nosotros hacemos una serie histórica que ya tiene más de 10 años, históricamente nunca alcanzaban los 2 dígitos la proporción de empresas que nos hablaban de disminuciones. Ahora estamos prácticamente con porcentajes que los triplican. Es interesante eso, ¿no? O sea, en 10 años de ver esta película, estamos en un momento casi para irnos al descenso. Claro, estamos en un momento claramente que sigue, y esto es importante marcarlo, no se cortó de alguna manera la lógica de los años anteriores. Es decir, seguimos, no se ha reactivado, pero tampoco estaba el año pasado en un momento de boom, ¿no? El año pasado era un momento claramente es decir, las empresas hace varios años que la primer medida que han tomado es suspender el ingreso de nuevo personal, es decir, no contratan nuevo personal. Esto viene ya de hace 4 años como mínimo en una situación declinante que claramente este año sigue la misma sintonía, no cambió. Y eso, bueno, se pone en evidencia en los números, y sobre todo quizás se pone en evidencia aún más si nos vamos a las pymes. Y para cerrar esta parte, Laura, porque ya, y recuperar un poco la energía, ¿no? Porque esta intensa. Claro, nos deja con desaliento, pero vamos para después. Esto que decíamos, que cuando las empresas están imaginando reactivar, apunta más el año que viene. Claro, a ver, las expectativas de reactivación están más asociadas al año que viene, sobre todo en las grandes empresas, es decir, las grandes empresas son más positivas a una reactivación más próxima. En las pymes, si bien la mayoría nos habla del año que viene, hay un 20% que nos habla recién del 2018, es decir, las pymes de alguna manera también tienen menos espaldas económicas, ¿no? Necesitan una reactivación más clara como para hacer más efectiva una contratación. Con lo cual, si bien los números indican que el camino del empleo va a mejorar el año que viene, la reactivación tampoco va a ser enorme, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que el 80% del empleo lo generan las pymes. Claro, por eso, la reactivación va a ser, y menos en las pymes. O sea, si hay, tal vez vamos a mirarlo del lado del vaso lleno, si uno debería buscar empleo que apunte más a las empresas grandes. Claro, las empresas grandes pareciera ser que van a ser las primeras que se van a reactivar, seguidas de las pymes, ¿no? Hay que pensar que una proporción importante, el 58% de las pymes nos dice que el año que viene se va a reactivar el empleo dentro de las compañías, es decir, es el porcentaje mayoritario, pero claramente la reactivación va a empezar por las grandes, ¿no? Bien, bueno, primer bloque con, como habíamos anticipado, mucha información, mucha data sobre este estudio que hace la gente de Ser Consultores. Estamos hablando con Laura Cali, vamos a seguir en un ratito nomás. Los acompañamos por un rato más, y hay tela para cortar, ahí hablando del empleo en Humanos con Recursos. Una canción que hizo un impasse en este tema que hoy en Humanos con Recursos abordamos, la mirada sobre el empleo, que siempre está presente, pero desde una perspectiva más amplia, a partir de compartir los resultados de un estudio bien interesante que entre sus manos tiene nuestra invitada de hoy, María Laura Cali, directora ejecutiva de Ser Consultores, justamente hablando de el presente en el empleo, las perspectivas, una evaluación de la situación hoy por hoy y lo que viene. ¿Cómo es lo que viene? ¿Es de incertidumbre, es más de lo mismo? ¿Hay buenas noticias para tener y estar un poco expectantes, mayores posibilidades a la hora de pensar el empleo profesional? Bueno, siempre nosotros aportamos la buena noticia, se cierra con la búsqueda. ¿Qué te parece? Siempre, sí, Rodil, algo tenemos, pero este estudio que estábamos viendo acá con María Laura y lo analizamos en conjunto, hay una parte que es curiosa, ¿no? Que es en el escenario que vos planteás, que las compañías dicen que igual tienen vacantes sin cubrir. Claro. Si realmente, bueno, si de este estudio tiene una buena noticia esta, ¿no? Claro. Que hay una muy significativa de vacantes sin cubrir, que llega al 68% de las grandes empresas y al 63% en las pymes, es decir, es prácticamente cerca de los 2/3, es decir, 2 de cada 3 empresas tienen vacantes sin cubrir hoy en día. ¿Por qué? Pero no toman. Pero no toman porque, bueno, claramente, como decíamos en el blog anterior, hay un contexto económico que todavía, que es lo que ellos demandan para contratar nuevo personal, que todavía no encuentran de alguna manera el escenario como para poder hacerlo, sumado que en general cuando uno le pregunta a las
las empresas, y nos venimos preguntando ya desde hace años, cuáles son las medidas que han aplicado de contención de costos. La primera, de lejos, que han aplicado las empresas es la suspensión del ingreso de nuevo personal. Es decir, que cuando se genera una vacante, como estas que claramente mencionamos están hoy dentro de las compañías, se reabsorbe dentro del mismo equipo, es decir, no se contrata una persona nueva en una proporción importante de las empresas. Por eso es que el espacio de oportunidad para el empleo está y es altísimo, porque en realidad venimos de varios años de este mecanismo. Atente ahí, pero es como que no sabe el paso. Exactamente, y esto en las pymes es así también. Es así, vos fíjate que en las pymes llega a un 63%, es elevadísimo, y después hay una fuerte oportunidad, sobre todo para todo lo que tiene que ver con perfiles como el que mencionabas vos recién, todo el perfil digital. Es decir, cuando nosotros preguntamos en qué categorías se esperan los mayores aumentos, es decir, dónde está la mayor cantidad de vacantes sin cubrir, los analistas, ¿no?, los técnicos, todas las personas con este perfil de formaciones, y también los operarios, es decir, las categorías más asociadas a la base de la pirámide, o los mandos medios, ¿no? Son aquellas categorías en donde se esperan la mayor cantidad de aumentos, y por otro lado es donde hay mayor cantidad de vacantes sin cubrir. Y después hay una pregunta, María Laura, que ustedes también plantean al final, que es interesante, que es, bueno, ¿qué les preocupa, ¿no?, a estas empresas, si ustedes hacen una distinción entre las grandes y las chicas, ¿no? Claro, que ahí me parece que este es un hallazgo del estudio muy interesante, porque, bueno, ustedes lo saben, y seguramente en el espacio del programa se ha hablado muchas veces de la gran preocupación que tienen las empresas grandes por atraer y retener talentos. Y bueno, todo el mundo habla de retener talentos, atraer talentos, y claramente encontramos en las preguntas, en las respuestas que nosotros tenemos, que esto es una preocupación más que relevante de esas grandes, junto a mantener la competitividad salarial, es decir, que el área que le ofrezco a este talento sea lo suficientemente competitivo como para que esta persona, que para mí es valiosa, no se vaya. En un entorno de inflación incierta, que sube, baja. Exactamente, donde realmente los ajustes, si bien las compañías ya tienen un ejercicio después de tantos años de hacer presupuestos holgados, también la situación económica no acompaña, con lo cual si yo presupuesté un 30, 32, como nos decían a nosotros a principios de año, y hoy la inflación está por encima del 35, pues no hay ese gap en un contexto económico recesivo como para poder cubrirlo. ¿Y las chicas? Y en las chicas, fijémonos como el panorama es totalmente distinto. Es decir, el panorama de la chica es, mi principal preocupación es mantener las dotaciones, es decir, no tener que despedir, no verme obligado. Justamente, ¿por qué? Porque también hay un trato directo, no es como una gran empresa con donde, bueno, siempre es una situación obviamente fea, pero es más lejana. El titular de una pyme seguramente es una persona con la que está todo el día y quizás hace mucho tiempo, con lo cual es muy significativo cómo el hecho de mantener las dotaciones, por ejemplo, es una preocupación para un 65% de las pymes contra solo un 9% de las empresas grandes. Es decir, las empresas grandes la preocupación pasa por otro lado. Retener al talentoso, que ojo, les aviso, nosotros hicimos hace muy poquito un estudio sobre, bueno, ¿cuántos son estos talentosos dentro de la compañía? ¿Qué porcentaje de la dotación representan? Un 8%. Claro, ¿no? El Messi, o igual, no sé si no estamos hablando de todos, exactamente. Y la última, María Laura, porque hoy venimos en un día de agenda atrasada, pero me interesa algo que mencionaste al principio, esa trayectoria de ustedes de mucho tiempo viendo el mercado del empleo, vos también, y bueno, en perspectiva, ¿cómo estamos hoy? ¿No tenemos que tirar el balcón? ¿No todavía? ¿Vamos y festejamos? No, bueno, claramente. ¿Qué hace? Cecilia me mira y no sabe qué pensar. No es un periodo de festejo, seguramente no, tampoco de tirarse al balcón, pero sí de ser expectantes. Yo tengo la esperanza, y los números de alguna manera nos acompañan en eso, de que el 2008 mejor, pero claramente va a ser un año quizás en donde no se va a ver enseguida, ¿no? Va a ser parte de un proceso 2017, y seguramente muchas empresas recién lo van a ver en el 2018, ¿no? Porque todo va de la mano, como dijimos antes, de cómo se vayan dando los acontecimientos económicos, es decir, hasta dónde haya una mayor certidumbre económica para que esto después tenga como
como correlato una reactivación en la generación de nuevos puestos de trabajo. Pero son dos cosas que van de la mano, y si no se va a dar la primera, tampoco se va a dar la segunda. Bueno, un pantallazo así. Me siento en el medio del río, te digo, cruzando ahí en la mitad. Es una buena analogía. Metele para adelante, por las dudas, para no te lleve la corriente. Bueno, esta es un estudio amplio, que dura una exposición de por lo menos una hora, lo tratamos de meter en nuestro espacio. De todas formas, queda abierto el canal, María Laura, para cuando ustedes tengan actualizaciones de esto, un buen ámbito para compartir. Esperemos mejores noticias, así que te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ustedes. Y bueno, Cecilia, nosotros cerramos esta semana con mucho dato. La semana que viene, ¿tenés algún amigo abogado? Sí, tengo varios. Siempre tenés amigo de todas, pero mira, abogado y juez también. La semana que viene vamos a hablar de eso, ver qué hace un abogado, cómo es el trabajo, el mundo laboral en el estudio o en la empresa, viste que siempre está como el Boca River. Bueno, sí, claro. Abogados la semana que viene. Abogados, bueno, vamos a tener mucho entonces para compartir después de una semana donde Humanos con Recursos nos entregó realmente un montón de cosas para pensar, para proyectarnos, para analizar y además oportunidades, que está muy bueno en este tiempo. Gracias, Matías. Nos reencontramos la semana próxima. Esto fue Humanos con Recursos. Sumate a nuestro canal de YouTube de Guidini Rodil para seguir conociendo todas las respuestas del mundo laboral.